Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, acá estamos para hacer el repaso de la evaluación sobre el tema, como aquí escribí, la colonización de América, ¿sí? En primer lugar tenemos que saber qué fue la colonización, ¿sí? O sea, recordemos que luego de la conquista de América, los españoles se dispusieron a colonizar el territorio americano, ¿bien? O sea, colonizar, dijimos que significaba o es tomar posesión de un territorio, bien, o también podemos decir que es dominar un territorio determinado, ¿sí? O sea, los españoles lo que hicieron luego de tomar, digamos, de vencer a los aborígenes y de conquistarlo, pasaron a la etapa de posesión, ¿sí? Por lo tanto, nosotros hablamos del término dominio colonial, o sea, decíamos que los españoles impusieron sobre América un dominio colonial. ¿Qué es el dominio colonial? Es el dominio, o sea, que es la definición de dominio que la vimos, nosotros la trabajamos en clase, sería el poder, ¿no? Que un país, que un país ejerce o tiene sobre otro conquistado. ¿Sí? Entonces, en este sentido, nosotros habíamos visto un esquema en el cual estaba representado, tengo que sacar estas cositas, ahí está, que por un lado, hemos visto que por un lado estaba España, ¿sí? Y por otro lado estaba América, ¿sí? En esta relación de dominio colonial, bien, colonial que España ejerce sobre América, ¿sí? Si yo voy a ver, esperen que vamos a poner una forma, esta así, ¿no? O sea, España ejerce sobre América un dominio colonial. ¿Qué significa eso? Que tiene el poder, o sea, España tiene el poder sobre América, la va a gobernar, ¿sí? Y en estas relaciones de tipo colonia, perdón, de tipo, eh, sí, de dominio, digamos, a España se lo denominaba la metrópoli, si se acuerdan, ¿sí? ¿Qué significa en griego? Significa ciudad madre. ¿Y qué sería el estado dominante? O sea, el estado que ejerce un dominio, que ejerce un poder sobre otro. Bien, y por otro lado, América sería la colonia, colonia, que en este caso sería el territorio bajo control de otro, ¿sí? Que es por ejemplo un territorio externo. Por este dominio colonial, entonces España domina América. Y ese dominio, como dijimos, duró mucho tiempo, duró casi 3 siglos, 300 años. ¿Y qué hizo España por ese dominio, a través de ese dominio colonial? Por ejemplo, explotó las riquezas que había en América. ¿Sí? A España, a los españoles les importó muchísimo las riquezas que había en el territorio americano. Sobre todo recuerden el papel jugado por los metales preciosos y las minas de oro y luego de plata que se encontraron en América, que les interesó muchísimo a los españoles. Por otro lado, y también relacionado a eso, bien, los españoles impusieron sistemas de trabajo obligatorio a la población aborigen. Nosotros decíamos en clase, yo le había puesto en el pizarrón, sujeción de los aborígenes al trabajo obligatorio. Bien, ¿qué significa eso? Que los españoles obligaron a los aborígenes a trabajar para ellos. Y por último, para explotar las riquezas, para tener un control del territorio y para gobernar mejor el territorio americano, crearon instituciones de gobierno, ¿no? Que es uno de los puntos que yo les planteé y es el que vamos a seguir desarrollando
en ahora en el repaso, bien, cuando hablábamos de el gobierno colonial. ¿Cuáles eran los objetivos de la creación de la creación de estas instituciones de gobierno? O sea, el objetivo era controlar y gobernar las colonias americanas, que recordemos era un territorio muy extenso y que para el rey de España estaba muy lejano. Entonces, para controlar y gobernar ese territorio, el rey de España creó algunas instituciones de gobierno. Recordemos que estas instituciones de gobierno, ¿sí?, se dividían en dos. Y voy a insertar de nuevo una flecha. Vamos a poner esta flecha. Bien, se dividen en dos. Por un lado, vamos a poner así, control C, control V. Yo lo voy haciendo un poco para que vayan viendo ustedes, ¿sí? Había dos tipos de instituciones de gobierno, ¿sí? Por un lado, estaban las metropolitanas, ¿sí?, que eran aquellas que se encontraban en España, recordemos, ¿sí?, que estaba el rey, la casa de contratación y el Consejo de Indias. Pero por otro lado estaban las autoridades locales o americanas, ¿sí? Vamos a correr esto un poquito si ustedes lo pueden entender mejor. O americanas, que ahí dijimos que encontrábamos al virrey, al gobernador, a la audiencia, al cabildo, ¿sí? Les pido que por favor luego repasen, ¿sí?, que ustedes lo tienen en la carpeta y también en la fotocopia, las funciones de cada uno de estos organismos, ¿sí? O sea, qué función cumplía el rey, qué función tenía la casa de contratación, el Consejo de Indias y demás, porque eso es un tema de examen y seguro va a ir. Ahora, por otro lado, nosotros decíamos, bueno, el rey de España dispuso la creación de virreinatos, ¿sí? ¿Cuántos virreinatos había en América? Y para eso les voy a poner, yo tenía acá, tenía un mapa, que si me permiten, lo voy a buscar de acá, ¿sí? Lo vamos a llevar ahí y ahí lo vamos a tener, ¿sí? Acá tenemos el mapa de los virreinatos. Los voy a agrandar un poquito, así lo pueden ver bien, exactamente, ¿sí? Como ven, había dos virreinatos. Uno era el virreinato de Nueva España, ¿sí?, cuya capital era México, ¿sí? Y el otro era el virreinato del Perú, cuya capital era la ciudad de Lima, que hoy justamente son las capitales de Perú y la capital de México, ¿sí? ¿Por qué los españoles instalaron tanto en México como en Lima, digamos, los centros de poder? O sea, ¿por qué instalaron la sede de los virreinatos, o sea, el lugar donde vivían los virreyes? Bueno, esto se debe a que en estas regiones cumplían con dos requisitos. Uno, en ambas regiones, en los alrededores, había importantes yacimientos de oro y de plata. Entonces a los españoles les interesaba mucho estar allí. Y por otro lado, también en estas regiones lo que había eran una gran población aborigen disponible para ponerla a trabajar en esas minas, ¿sí? O sea, los españoles no se iban a poner a extraer el oro y la plata, sino que iban a poner a los aborígenes que allí habitaban, bien, a extraer el oro, eh, el oro y la plata, ¿sí? Recordemos además que, bueno, que los virreinatos se dividían en gobernaciones, bien, que a su vez que estaban al frente de un gobernador, que a su vez las gobernaciones estaban las ciudades y demás. Ahora, nosotros dijimos, esperen que voy a acomodar algo, vamos a poner así, sí, bien. Nosotros dijimos que, vamos a correrlo acá, que el rey, vamos a poner un poquito más al costado,
¿Cómo hacía el rey de España para controlar a los funcionarios? Bien, el rey creó dos instituciones para controlar el desempeño de los funcionarios coloniales, o sea, los funcionarios que estaban en América. Y si los recordamos, uno era el juicio de residencia, ¿sí? Y por otro lado, la visita, ¿sí? Recordemos, por un lado, el juicio de residencia era un juicio que se le hacía a un funcionario americano. ¿Qué es un funcionario? Es una persona una autoridad enviada por el rey a gobernar en América, ¿sí? O sea, un funcionario es alguien que cumple funciones para el rey, o sea que gobierna en su nombre. Entonces, el juicio de residencia era un juicio que se le hacía a un funcionario americano al cumplir su mandato, ¿no? Para, digamos, y se lo juzgaba para saber si había cumplido o no con las órdenes del rey, ¿sí? O sea, se le hacía un juicio en el cual se lo sentaba en el banquillo los acusados y el funcionario que terminaba su mandato tenía que demostrar que había sido fiel, leal al rey, que había gobernado bien todo el territorio, etcétera, etcétera. Si ese juicio le salía mal, podía ser, se lo multaba, se le podía, digamos, poner una multa monetaria, que pague dinero, se le podía también inhabilitar para ocupar otros cargos o podía ser desterrado, o sea, podía ser confinado, o sea, metido preso sobre todo. Y por otro lado estaba la visita. La visita eran inspecciones sorpresivas a un funcionario americano ante la sospecha de cometer actos de corrupción o de mal gobierno, ¿sí? Cuando al rey le llegaba alguna noticia de que algún funcionario en América no estaba cumpliendo bien con su función, el rey, sin avisarle, como dice acá en forma sorpresiva, mandaba a una persona que se la denominaba el visitador a que inspeccione cómo estaba gobernando esa persona. Bien, entonces, estas dos instituciones, el juicio de residencia y la visita, fueron creadas por el rey, ¿sí? Para controlar, ¿sí?, el desempeño de los funcionarios que se encontraban en América y que él no tenía como una llegada muy directa porque estaba muy lejos, ¿sí? Bueno, así terminamos la primera parte del repaso. Ahora en la segunda parte del repaso vamos a hablar un poco de lo que es el orden económico colonial, o sea, cómo organizaron los españoles en forma, digamos, económicamente a las colonias americanas. Nos vemos.